Listos. Bueno, muy buenos días. En nombre del Consejo Empresarial Colombiano, los saluda Luis Fernando Gómez, director ejecutivo. Hoy un nuevo día con una nueva conferencia muy interesante. Hoy vamos a hablar del nuevo clima de inversión post-COVID-19. Para eso hemos invitado hoy al doctor César Martín Peñaranda, de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión. Conozcamos un poco quién es el doctor Peñaranda. Es un economista con más de 13 años de experiencia en banca de inversión y consultoría, experto en desarrollo de negocios, estrategia comercial y administración de activos. Ha laborado en instituciones prestigiosas en diversos hubs financieros. Es licenciado en Economía de la Universidad de Lima y Master of Arts en Economía de la Universidad de Nueva York. Graduado con especialización en Teoría Económica, Finanzas, Administración de Activos y Matemáticas por la Universidad de Harvard y es un becario del programa Fulbright. El doctor Peñaranda entre el año 2010 y 2012 se desempeñó como Junior Vicepresident del Deutsche Bank de Frankfurt en Alemania, desde donde cubrió Latinoamérica emitiendo recomendaciones de portafolio para un fondo de deuda soberana emergente por 2.700 millones de dólares. Previamente se desempeñó como asociado y attached y CEO del Global Administration de Activos del Deutsche Bank en Nueva York y encargado de proyectos especiales y desarrollo de negocios en Latinoamérica por un monto de 3.800 millones de dólares. Y posteriormente, desde el año 2012, doctor Peñaranda ocupó las posiciones de gerente de estrategia comercial de Credit Corp Capital Chile, gerente de inteligencia comercial de Credit Corp Capital Perú y gerente adjunto de desarrollo estratégico de Credit Corp Capital Perú y del Banco de Crédito del Perú, BCP. En el año 2015 se incorporó como director de CPC Consultores, empresa de la cual es socio fundador, dedicada al desarrollo de proyectos y oportunidades de inversión con inversionistas extranjeros, asesoría en inversiones y consultoría. Y ahora en Proinversión, desde su ingreso a mitad del año 2017, el doctor César Martín Peñaranda ocupa el cargo de director de servicios al inversionista, liderando el outreach con inversionistas y asesores y asimismo es jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Así que es toda una institución, el doctor Peñaranda, erudito en el tema y un experto en todo el tema de inversión. Felicitaciones por su brillante hoja de vida, César. Creo que estamos en manos de un muy buen economista que nos va a mostrar un poquito hoy el nuevo clima de inversión. Así que te damos una cordial bienvenida y muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Luis Fernando. Para mí más bien es un gusto estar con ustedes. No sé si me escuchan bien. Sí, te Sí, escuchamos ¿verdad? perfectamente. Perfecto. Bueno, es un placer estar con ustedes para poder mostrarles un poquito lo que tenemos en la cartera de Proinversión. Me voy a enfocar básicamente en los proyectos que tenemos nosotros actualmente. Por supuesto, cualquier pregunta, en ese caso sería más, digamos, de opinión. El análisis si tienen alguna pregunta fuera de ese radar, digamos, ligado a la cartera de proyectos de preinversión, igual encantado de responderla, pero la presentación va a estar mucho más orientada o más orientada, evidentemente, a la cartera, que es lo que nosotros, la cartera de infraestructura, que es lo que Proinversión maneja, ¿verdad? Entonces, antes de entrar ya a la presentación en sí misma, eh, yo sé que ustedes conocen muy bien Proinversión, pero igual a mí me gusta siempre hacer una breve introducción de qué es lo que hace Proinversión, cuál es el rol de Proinversión en el país, ¿no? La importancia que tiene. Suelo describirla como un rol dual, ¿no? Como un rol en el que somos la agencia, como lo dice su nombre, como lo dice nuestra marca, la agencia encargada de promocionar la inversión privada en el país. Eh, y de alguna manera somos, en primer lugar, en este rol dual que les menciono, somos esta agencia que estamos a cargo de orientar a los inversionistas extranjeros, inversionistas privados en general, que quieran aterrizar y quieran invertir en el país. Tenemos, y esto no es materia del día de hoy, evidentemente, pero tenemos eh, muchos mecanismos de facilitación de la inversión privada que nosotros manejamos, como los convenios de estabilidad jurídica, el régimen de recuperación anticipada del IGB, que creo que es muy importante para cualquier inversionista, no solamente en infraestructura,
sino cualquiera que quiera invertir montos importantes en el país, ¿no? Recordemos que el régimen lo que brinda es la recuperación del IGB, del IVA, para cualquier inversionista que invierta más de 5 millones de dólares con una etapa preoperativa de más de 24 meses. ¿No? Entonces son mecanismos de facilitación de la inversión privada que nosotros brindamos a los inversionistas para poder facilitar, incentivar que estos lleguen al país y puedan desarrollar sus proyectos en el país. Y el punto 2 de este, digamos, rol dual que les mencionaba es lo que ya nos trae, ya para meterme un poco en la presentación, lo que nos trae el día de hoy, que es lo que de alguna manera ha venido o ha venido a ser el core de Proinversión en los últimos años, que es básicamente el estructurar los proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de infraestructura, llámese APP y proyectos en activos. ¿No? En ese rol somos los estructuradores del Estado y recibimos los mandatos de los distintos ministerios, entidades gubernamentales en general, para poder, digamos, llevar estos proyectos al mercado y poder licitarlos en concursos públicos. Entonces, ya entrando luego de esa breve introducción a la presentación, esta es una lámina que estamos tratando de presentar más frecuentemente, porque creo que resume muy bien el rol que tenemos para aquellos que aún no tienen tan claro o del todo, digamos, entendido cuáles son los mecanismos. Uno menciona los proyectos APP en general, pero a veces siempre es bueno dejarles una especie de resumen de lo que esto implica, ¿no? En qué se dividen los proyectos APP, los distintos mecanismos y las distintas fases. Y básicamente lo que hemos hecho con esta lámina es, yo sé que muchos de ustedes también lo conocen, pero una especie de recordar, y para los que no, yo pienso que con esta lámina básicamente entienden el panorama de APP en el país. Es una matriz, ¿no? Que como ven en el eje de ordenadas, en el eje Y, tenemos las fases digamos, del proceso de promoción de APP, ¿no? Que inicia con el planeamiento y programación de los mismos, cuando estos son planeados y programados en las distintas entidades gubernamentales, llámense ministerios principalmente, ¿no? Cuando ellos hacen sus informes multianuales y van definiendo, digamos, qué va a ir a APP, a qué va a ir a obra pública y demás, van definiendo un poco el plan para los proyectos. Luego pasan a la fase 2, que es la formulación de los mismos. En esta fase igualmente que está a cargo principalmente de los ministerios, de los concedentes que nosotros llamamos. Ellos se encargan de formular los proyectos, ¿no? Y luego nos mandatean, nos entregan los mandatos de los proyectos, y ahí es donde formalmente, digamos, en la fase 3, es donde ya empieza nuestro rol como nuevamente los estructuradores del Estado. Y luego, en la fase 4, evidentemente ya es la convocatoria, los concursos y la interacción con los inversionistas, ¿no? Entonces esas son las fases para que más o menos recuerden un poco dónde es que entra Proinversión. Recordando siempre y enfatizando que la formulación o buena parte de la formulación está fuera de Proinversión, digamos, el planeamiento, lo que se planea, lo que se programa, en cuanto a cuáles van a ser los proyectos de infraestructura en el país, eso lo hacen los concedentes, ¿no? Las entidades que nos dan los mandatos de los proyectos. Nosotros estructuramos básicamente los proyectos. Y luego tienen en el eje X, en el eje de abscisas, tienen un poco lo que son, en qué se dividen cada una de las APPs, ¿no? Y básicamente tenemos dos mecanismos, como ustedes conocen. Uno es la iniciativa estatal, empiezo por la B, que es básicamente, como lo dice el nombre, una iniciativa que parte del gobierno, que parte de los concedentes, de los ministerios, y es una licitación, digamos, ordinaria, tradicional. Se hace una convocatoria tradicional a concurso, ¿no? Nuevamente aquí la formulación es hecha por el Estado, por los ministerios, y tienen lo que es la iniciativa privada, que es donde sí me quiero detener un poquito para hacer esa distinción, que es donde ya hay un proponente detrás, ¿no? Recordándoles que en la iniciativa privada, que es igualmente que la estatal, está definida en cofinanciada, autofinanciada. En el caso de la autofinanciada, recordemos que son iniciativas que el privado puede ir en cualquier momento, como es autofinanciada y no
digamos, no hay un compromiso de cofinanciamiento del Estado, puede venir en cualquier momento, ¿no? El Estado en cualquier momento puede recibir las propuestas del privado para desarrollar alguna iniciativa, ¿no? Y tienen la cofinanciada, la iniciativa privada cofinanciada, que en ese caso sí, evidentemente por incurrir en gastos o por, digamos, estar en medio recursos estatales, recursos del Estado, evidentemente en ese caso implica que se espere a una convocatoria para la presentación de proyectos. Es decir, en ese caso, si un inversionista quiere presentar una iniciativa privada cuando es cofinanciada, debe esperar a que el ministerio correspondiente abra una ventana para recibir las distintas propuestas, ¿no? Y estas ventanas normalmente, digamos, tienen una especie de marco conceptual general para que los inversionistas se rijan a este marco, pero obviamente también presenten muchas propuestas de ellos, ¿no? Pero nuevamente la cofinanciada deben esperar a que se abra una ventana particular, ¿no? Entonces, luego que viene en estas fases, a diferencia de la iniciativa estatal, el hito que nosotros buscamos como Proinversión, en la iniciativa estatal evidentemente en ambas, lo que nosotros buscamos es que haya más competencia. En la estatal evidentemente es un concurso tradicional donde convocamos a los inversionistas para competir por los proyectos. En la privada, como ya hay un proponente detrás, el proponente que formula el proyecto con el Estado, el hito que busca Proinversión ahí es declarar de interés el proyecto, ¿no? Y recordemos que la declaratoria de interés, en el caso de la iniciativa privada, una vez que se da la declaratoria de interés, se abre una ventana perdón, de 90 días para que un tercer interesado pueda entrar a mostrar interés, se levanta la mano y dice yo estoy interesado en este proyecto. Evidentemente hay unos pasos a seguir para poder formalmente estar interesado y entrar al proceso. Si en esa ventana de 90 días entra un tercer interesado, el proceso se abre o el proyecto se abre a concurso, ¿no? Si no entra ningún tercer interesado, el proyecto es adjudicado directamente después de los 90 días al proponente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del proponente si entra un tercer interesado y va a concurso, se abre a competencia? Recordarles que el proponente siempre tiene la ventaja de una segunda ronda, se le dice digamos, la ventaja del derecho a igualar, en realidad es el derecho a ir a una segunda ronda. Evidentemente también el derecho si es que reembolse el costo de todos digamos, lo que incurrió el proponente en la etapa previa, digamos, básicamente en la formulación. Entonces, eso es básicamente para darles un panorama introductorio antes de entrar a ya hablar de los proyectos mismos, porque vamos a ver, incluso cuando ustedes ya tengan la presentación y la puedan revisar, tranquilos, van a ver esta terminología. Entonces es importante que ya ustedes mismos puedan, estoy seguro que la mayoría la entiende muy bien, pero para refrescarles, una vez que estén leyendo cada uno de los proyectos, tengan muy claro a qué va cada uno de ellos, ¿no? ¿Es iniciativa privada, es iniciativa estatal, en qué etapa está? ¿No? Eso es bien importante para que puedan revisar de manera más fluida los proyectos que vamos a ver ahora. Esto es un poco estos son los proyectos que tenemos actualmente en la cartera. Tenemos más de 40 proyectos actualmente en la cartera, por alrededor de 45 proyectos, por un poco más de 9.000 millones de dólares, que en una presentación que hicimos formalmente, la presentación digamos, de optimización de cartera que hicimos en febrero en el Hotel Westin, aquí en Lima, presentamos esta especie de funnel, esta especie de vista, donde los hemos dividido entre los proyectos maduros y los proyectos que adjudicaríamos en una etapa posterior. Esto, y acá hago la salvedad que es muy importante y lo van a ver luego, nosotros normalmente en la presentación ponemos fechas de adjudicación. No lo he hecho en esta presentación, he quitado todas las fechas de adjudicación porque como ustedes comprenderán en la coyuntura actual, estamos revisando con el Ministerio de Economía muchas de estas fechas de adjudicación, ¿no? Entonces, esta lámina ha quedado, digamos, de lo que fue la presentación de ese momento, no la hemos cambiado, los proyectos maduros siguen siendo los mismos, pero las fechas pueden haber variado,
Por eso es que ven alguna de los circulitos, digamos, más a la izquierda o derecha, porque antes habían fechas. Pero esto, por supuesto, se los podemos ir actualizando y mandando apenas tengamos estos cronogramas actualizados. Pero bueno, regresando, la parte de la izquierda de este diagrama, como ven, son los proyectos maduros, los proyectos que esperamos o esperábamos adjudicar de manera más rápida. Originalmente era en el año y medio, a principio de año, ¿no? En el año y medio que faltaba de gobierno, y luego los otros a partir del segundo semestre. Ahora vamos a ver cómo se reconfigura esto, ¿no? Pero es un poco para darles la visión. Aquí nuevamente, por eso era importante la explicación previa, noten que verdes tienen hito de adjudicación, ¿no? Que son los proyectos que son iniciativas estatales, ¿no? Lo que les mencionaba inicialmente, ¿no? Donde nuestro hito es adjudicar el proyecto, y los circulitos o los círculos amarillos son los que son, nuestro hito es declararlos de interés, es decir, son iniciativas privadas, donde hay un proponente detrás de los mismos, ¿no? Cosa que a partir de ahora ya pueden ir notando la diferencia que hemos hecho, porque evidentemente, como les expliqué, cada uno tiene funciona un poquito distinto luego de la etapa de estructuración, ¿no? O en la etapa de estructuración cuando ya se hace la convocatoria a concurso o la declaratoria de interés, ¿no? Para ir diferenciando los proyectos. Esto ya es entrando únicamente a los proyectos maduros. Tenemos 23 proyectos maduros por más de 5.5 billion, por más de 5.500 millones. En hito adjudicación son 13 proyectos por más de 2.000 millones de dólares, que nuevamente anteriormente los teníamos clasificados por fecha, de lo más próximos a ser adjudicados. Esto con cargo a confirmarles, pero estos son los proyectos que teníamos, digamos, originalmente para este año y medio, que ahora en realidad es un año que falta de gobierno. Estoy seguro que muchas fechas de adjudicación van a cambiar, se los voy adelantando. Pero es más, igual son más o menos las prioridades que siguen teniendo nuestros proyectos. Y el hito declaratorio de interés, que es la parte de abajo, la parte de inferior, ¿no? Que son los proyectos que son iniciativas privadas y que igualmente tenían originalmente un orden en cuanto a fechas, que igualmente, nuevamente les reitero, probable que cambien muchas de ellas, pero se va a mantener probablemente la prioridad de los mismos, ¿no? De los proyectos. Entonces, esto es un poco, después voy a entrar en un momento y a explicar un poquito más cada uno de los proyectos. Voy a concentrarme en los maduros, que son los que ven acá, son los que ven acá. No voy a entrar a los proyectos que estarían en una etapa posterior, ¿no? Que son el complemento de estos 23 proyectos para llegar a los 44, que son los totales de la cartera. Estos proyectos maduros, perdón, no sé si pueden ver la presentación bien. No, todavía no, César. Todavía no. Dejaste de compartir pantalla. Está en compartir, ¿verdad? Sí, dejaste de compartir pantalla. Ah, no estoy compartiendo. No. A ver, no sé qué pasó. Algo ha pasado que me ha expulsado del compartir. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. La voy a dejar ahí, no sé si la ven bien, no voy a hacer que de repente al ponerlo en la otra función, a ver, probaré de nuevo. Pero que no sé, ¿no es? Sí, mejor dejarlo Lo voy a dejar en la sin modo presentación.
Vuelve a compartir la pantalla. Sí, estoy abriendo la PPT. Ahí la ven. Sí, ahora sí se ve. Y ya. Entonces, bueno, disculpen por las dificultades técnicas. Entonces, entrando a los proyectos maduros, que son esos 23 que les explicaba, por más de 5.000, o por más, perdón, por más de 2.100 millones de dólares, por más de 5.500 millones, perdón, tenemos son 23 proyectos, más de 5.500. Estos son los sectores que básicamente configuran estos proyectos maduros, ¿no? La mayor parte de ellos son 23 proyectos, nuevamente están en transportes, en casi un 50%, ¿no? Ahí el peso lo tiene un proyecto en particular, que lo vamos a ver más adelante, que es una iniciativa privada. El segundo lugar se lo lleva agua y saneamiento, con más de 16%. Luego educación, hay muchos proyectos de educación, con casi 11%. Y luego vienen otros sectores, energía, básicamente proyectos de líneas de transmisión, salud con casi 5%, minas es básicamente un proyecto que es una iniciativa privada, y telecomunicaciones, que también siempre son proyectos que representan un aporte importante en nuestra cartera. Luego, esta lámina se las quería presentar, la usamos para una presentación, en otra presentación, digamos, porque nos ayuda un poco a que ustedes recuerden que existe este importante Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que es un plan con más de 50 proyectos, definido hace meses, el año pasado, con más de 50 proyectos, donde se define cada uno en cada una de las modalidades, ¿no? Y para recordarles que nuevamente esto me permite, antes de entrar a los proyectos, recordarles que en el caso de Proinversión nosotros manejamos evidentemente las APPs, no creo que ustedes lo tienen muy claro, esto lo usamos para, digamos, audiencias que, especialmente extranjeras, que no lo tienen tan claro, en la diferencia con la obra pública, que ya lo manejan más directamente los ministerios. Bueno, APPs en nuestro caso, y también proyectos selectivos, ¿no? Y para recordarles un poco cómo está este Plan Nacional de Infraestructura dividido en cuanto a proyectos e inversión, ¿no? Montos de inversión. Eso es básicamente recordarles, así un punto importante que quería recordarles, es que en este Plan Nacional de Infraestructura no van a encontrar, y lo pueden encontrar en cualquier público evidentemente, se lo pueden bajar, no van a encontrar proyectos de salud y educación, porque por naturaleza eso es uno de los puntos evidentes. Un Plan Nacional de Infraestructura, o estos proyectos de alguna manera por naturaleza son priorizados. No se pueden priorizar un proyecto de educación o salud frente a una carretera, ¿no? Entonces son proyectos que, algunos de los proyectos que van a ver, digamos, de educación y salud no están ahí, pero sí van a encontrar los otros sectores, ¿no? Para que se van a dar cuenta que la mayor parte de los proyectos de infraestructura son APPs, ¿no? En cuanto a monto y en cuanto a número de proyectos, ¿no? Entonces ahora sí entro a los proyectos mismos, ¿no? Vamos a empezar con los proyectos cuyo hito es la adjudicación de los mismos, es decir, son iniciativas estatales, ¿no? Lo que les expliqué en el inicio. Y ahí vamos a ir yendo a cada uno de los proyectos. Los voy a pasar muy brevemente, porque evidentemente estamos hablando de varios proyectos, ¿no? Voy a empezar por los que están más próximos en cuanto a adjudicación. Como ven en la parte superior izquierda, vamos a ver las fases de cada uno de los proyectos, ¿no? Estos son evidentemente, si están en color verde, está en transacción, está en una etapa ya muy avanzada, casi listo para ser ya convocado, casi listo para ser adjudicado. En este caso estamos hablando del proyecto de masificación del uso del gas natural, ¿no? Este es un proyecto, como saben, que busca básicamente el proyecto de distribución de gas virtual, por decirlo de alguna manera, que busca llegar a conexiones domésticas en 7 regiones en el centro y sur del país, ¿no? Un proyecto por una iniciativa estatal autofinanciada, un proyecto por 200 millones de dólares. Recordemos que todos los proyectos que mencionamos, o los montos, están sin IGB, no incluye el IGB.
Tenemos luego el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que es otro proyecto que está en transacción. Aquí hemos recibido mucho interés, incluso hemos comenzado a recibir interés de algunos fondos de inversión importantes a nivel, fondos de inversión globales muy importantes. Esto es básicamente un proyecto brownfield, es, como saben, un ferrocarril que ya existe, y básicamente la idea es, digamos, ampliar la capacidad del mismo, ¿no? La capacidad ferroviaria, modernización de estaciones, compra de material rodante, ¿no? Es básicamente lo que busca es ampliar la capacidad del ferrocarril, ¿no? Del llamado Tren Macho. Esto es una iniciativa estatal cofinanciada por casi 200 o más de 230 millones. Hay una pequeña actualización que se ha hecho recientemente. Concesión, el plazo es de 30 años y va a beneficiar evidentemente a las regiones de Junín y Huancavelica. Esto es uno de los proyectos que ya en donde vamos a comenzar a tener también en cuanto ya, digamos, entrando a un tema que implica este proyecto, pero también va a comenzar a generalizarse a otros, una estructura financiera más ligada a un project finance per se. Vamos a ir pasando, digamos, de lo que era el esquema de hitos constructivos, de los RPIs, RPMOs, a un esquema que va a ir mutando más hacia un esquema de pagos por disponibilidad. Este es un proyecto que planea ya tener un esquema mucho más tirado, digamos, hacia esa estructura, ¿no? Entonces ese es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Luego tenemos, vamos a ver, varias líneas de transmisión. Tenemos la línea de transmisión de 500 kV Piura Nueva Frontera. Esto es un proyecto en la frontera con el Ecuador, una iniciativa estatal autofinanciada por un monto de más de 160 millones de dólares, plazo de 30 años. Igualmente tenemos la subestación Chincha Nueva, Nazca Nueva, también una iniciativa estatal autofinanciada. Todas estas para esto están, la primera está en estructuración, las siguientes que vamos a ver están en formulación. Chincha Nueva, Nazca Nueva, más de 40 millones de dólares, que va a beneficiar a la región de Ica. Igualmente en formulación, la línea de transmisión de Puerto Maldonado, Iberia, subestación. Es una iniciativa también estatal autofinanciada por 27 millones de dólares, un plazo de 30 años, que va a beneficiar a dos regiones. Tenemos luego un proyecto nuevamente volviendo vamos a quitar esto, volviendo al sector transportes, la longitudinal de la Sierra, el tramo 4. Esto es un proyecto muy importante que se ha ido actualizando en los últimos meses. Básicamente lo que se busca en este caso es, digamos, concesionar un tramo de la longitudinal de la sierra, en este caso es el tramo 4. Son 1000 kilómetros aproximadamente que tenemos en el tramo 4, básicamente dividido en tres secciones. Una que, a pesar de que es en los Andes, en la sierra, una que va hacia la costa, y que deriva en Ica, en Pisco, pero en total son alrededor de 1000 kilómetros. El monto de inversión es de más de 460 millones, pero esto se está actualizando, está en proceso de actualización. Una iniciativa estatal, como les decía, cofinanciada, un plazo de 25 años, y va a beneficiar evidentemente a 5 regiones, ¿no? Es un proyecto bastante importante con el cual estamos tratando de completar la concesión en cuanto a la rehabilitación de esta carretera, esta longitudinal, que es muy importante para nosotros en el país, la longitudinal de la sierra. Luego tenemos también en estructuración los dos conocidos hospitales de salud, que en esta dada la coyuntura actual, yo pensaría que vamos a comenzar a ver muchos más proyectos de salud, y es salud tanto Ministerio de Salud como de Salud, que es este caso, como de Educación. Estos dos proyectos de salud, uno está en Piura, el otro en Chimbote, en total por un monto alrededor de más de 250 millones. Es una iniciativa estatal cofinanciada en la modalidad de bata verde, ¿no? Originalmente estos hospitales estaban en la modalidad de bata gris, que implicaba no solamente la construcción de los centros hospitalarios de Piura y Chimbote, sino también la provisión, digamos, de los equipos
digamos, de salud, los equipos, la provisión de los equipos ligados a los hospitales, sino también la provisión de ciertos servicios clínicos, o perdón, no clínicos, esto era en la modalidad de bata gris, cuando era bata gris, pero ahora esto se ha cambiado también a bata, ahora la modalidad va a ser bata verde, lo que se está conversando, para que no solamente sean servicios no clínicos, sino también servicios clínicos, por ejemplo, los rayos X, o por ejemplo, el laboratorio, ¿no? Este tipo de servicios más ligados a la función misma de los hospitales, sin llegar a la provisión del personal mismo, ¿no? Que es ya, digamos, lo que sería bata blanca. Entonces son dos hospitales, Piuro y Chimbote de salud, que estarían en la modalidad de bata verde nuevamente, que implica todo hasta menos, digamos, la provisión del personal de salud. Me escuchan bien hasta ahora, ¿verdad? Estoy recibiendo bastantes... Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Ok, perfecto. Quería asegurarme, no vaya a ser que esté siguiendo y no me estén escuchando. Seguimos entonces con los proyectos en este caso ya entramos a saneamiento, proyectos de agua y saneamiento, en este caso es la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado, un proyecto que está en estructuración en la zona de influencias Madre de Dios, más de 22 años de plazo, el periodo de concesión, 22.5, un monto de inversión de 20 millones, una iniciativa estatal cofinanciada, y la entidad competente es evidentemente el MBCS, ¿no? Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hemos continuado, estamos continuando, digámoslo, del éxito de la adjudicación del proyecto Petar Titicaca. Estamos continuando con la adjudicación de los demás proyectos de saneamiento, ¿no? En este caso otras Petares en distintas regiones. Recordemos que Titicaca fue un éxito para nosotros, el que se adjudicó el año pasado, un proyecto que despertó la atención de inversionistas importantes a nivel internacional, 5 inversionistas de primer nivel, hubo mucha competencia que al final derivó en que el Estado se ahorra muchísimo dinero por el interés, digamos, que generó el proyecto, ¿no? Ahora estamos continuando con la adjudicación de plantas de tratamiento de aguas residuales. En este caso, Puerto Maldonado es de todas las que se van a venir, es la única que entra en la categoría de iniciativa estatal cofinanciada. La mayoría que van a ver, sobre todo que están en proyectos no maduros, están en la segunda parte de ese gráfico que les mostré al inicio, son IPCs, son iniciativas privadas cofinanciadas. En este caso sí estamos hablando de una IEC, una iniciativa estatal cofinanciada. Luego tenemos el proyecto de bandas de espectro radioeléctrico. Este es un proyecto que está entrando ya a una etapa más avanzada. También estamos próximos a la contratación de un consultor para ver la parte técnica. Esto es un proyecto de casi 300 millones de dólares. La idea es expandir la infraestructura de más de 5.600 localidades, ¿no? Darles servicio de internet fijo, móvil de alta fijo y móvil, ¿no? De alta velocidad. Ampliar básicamente la conectividad de muchas de estas regiones que se van a ir definiendo a nivel nacional, la conectividad de instituciones públicas y de muchas de las poblaciones que están en estas áreas de influencia, ¿no? Básicamente este caso es un proyecto en activos, es básicamente dar la concesión al concesionario, ¿no? al futuro concesionario. Esto es un proyecto bastante importante que nuevamente menciono, está en formulación y avanzando muy bien. Como les digo, estamos próximos a la contratación del consultor técnico. Luego viene este otro proyecto que es también en saneamiento, súper relevante, lo han escuchado probablemente muchísimo. Estamos también avanzando con este proyecto, dando pasos importantes, que es el proyecto de obras de cabecera. Es un proyecto que estamos trabajando con el IFC, con el Banco Mundial como asesor de transacción. Ahí para recordarles, este proyecto implica básicamente la construcción de una represa al este de Lima, en Junín, hacer un trasvase de las corrientes fluviales a través de un túnel
trasandino y llevarlo a una planta que ya existe, que es la planta de Huachipa, pero también se va a construir otra planta, que es la de Huachipa 2, reservorios de agua. La idea es un poco ampliar el abastecimiento de agua potable para Lima, ¿no? Un proyecto bastante importante, con mucha relevancia para la región, para la capital, de más de 700 millones de dólares, ¿no? Una iniciativa estatal autofinanciada que está en estructuración. Estos serían entonces, por ende, los proyectos que tenemos en, digamos, iniciativa estatal, que es lo que les explicaba al inicio, ¿no? Si uno suma los montos de estos 5.5 billion de proyectos maduros, estos 13 que son iniciativa estatal, están en alrededor de 2.150 millones, ¿no? 2.1 billion, y el remanente, que son los 3.300, 3.3 billion, es lo que voy a explicar ahora, que ya son las iniciativas privadas, ¿no? Lo que les decía al inicio, esta importancia de ir haciendo la distinción entre iniciativas estatales e iniciativas privadas. En iniciativas privadas el hito es declararlo de interés, ¿no? Para nosotros declarar de interés el proyecto, cosa que haya competencia. Recordemos que todos estos proyectos que vamos a ver ahora tienen un proponente detrás. Entonces, si hay algún interés, tendría que venir luego que se declara de interés y se abra esta ventana de 90 días que les expliqué. El proyecto más importante ahí que tenemos, se los mencioné en algún momento, que gran parte del peso lo tenía un proyecto en particular, y por eso también vieron el PAI, donde transporte se llevaba casi el 50%, es el anillo vial periférico, ¿no? Es el proyecto más grande que tenemos actualmente en cartera, llámese iniciativa gubernamental, estatal o iniciativa privada, un proyecto de 2.000 millones de dólares, con un plazo de 30 años. Esto es una IPC, nuevamente, todas son iniciativas privadas, todas van a declarar de interés. Básicamente lo que es este proyecto es un medio anillo, en verdad, que lo que busca es conectar la Panamericana norte-sur con la carretera central para un poco descongestionar en el medio de la ciudad perdón, el tráfico, y poder usar, y que los camiones de carga, poder, hacer mucho más fluido el tránsito hacia, el aeropuerto, el puerto del Callao. Es una carretera de casi 34 kilómetros que va a tener, un trabajo diverso, ¿no? Básicamente es una vía express urbana. Como les digo, pasos a desnivel, múltiples intercambiadores, vías libres de peaje. Si no me falla la memoria, son 4 kilómetros de túneles. Es un proyecto bastante ambicioso, en donde se está haciendo mucho trabajo actualmente para seguir avanzando con el mismo. Y esperábamos originalmente en la presentación que se hizo, originalmente, como les digo, en febrero, en el Westin, declararlo de interés este año, ¿no? Esto se va a ir, lo vamos a actualizar y vamos a ver cómo va avanzando el proyecto. Pero evidentemente tiene todo nuestro foco, nuestra atención y nuestra prioridad. Es el proyecto, como les digo, más grande de la cartera actualmente de Proinversión. Esto es un proyecto minero, el proyecto Algarrobo es una iniciativa privada, un proyecto en activos. Lo voy a ir pasando un poco más rápido algunos de estos proyectos. Esto es un proyecto de una zona de influencia al norte del país. Luego entramos ya, en este caso sí me quiero detener un poquito, que es el Colegio de Alto Rendimiento del COAR Centro. Nuevamente, un proyecto que tiene toda nuestra prioridad, nuestra atención. Esto es la zona de influencia son 3 regiones, que es Pasco, Huancavelica y Cusco, por casi 62 millones. La idea de este proyecto es Colegio de Alto Rendimiento. Básicamente es los proyectos para estudiantes de primer nivel de tercero, cuarto y quinto de secundaria acá en el país. Y lo que busca el proyecto es no solamente la construcción de estos colegios, estos centros educacionales, sino también la provisión del equipo relacionado y la provisión de ciertos servicios. Es un poco el equivalente a lo que mencionaba en los hospitales, ¿no? La provisión de ciertos servicios, en este caso sí, únicamente servicios ligados más a servicios complementarios, ¿no? A temas complementarios como vigilancia, por ejemplo, el tópico médico. La idea nuevamente es que el concesionario ganador de este proyecto no solamente lo construya, sino se encargue de operarlo, mantenerlo y provisionar o proveer también
de algunos de estos servicios complementarios, ¿no? Evidentemente, igual que en los colegios, así como les dije, todo excepto personal médico, en este caso, no incluye los docentes, ¿no? Evidentemente. Entramos también luego a otros colegios, que en este caso ya son los colegios en riesgo, hay varios en cartera, en formulación, son iniciativas nuevamente, todos estos proyectos son iniciativas privadas. Los colegios en riesgo es una figura muy similar a los de alto rendimiento, en este caso la diferencia evidentemente es que son colegios que han sido identificados, que están con problemas, la idea es refaccionarlos, mantenerlos, repararlos, y igualmente dotarlos de los, digamos, equipos o las instalaciones educativas complementarias necesarias, e igualmente de los servicios complementarios necesarios, así como les expliqué en el caso de los colegios de alto rendimiento, los complementarios, llámese tópico médico, llámese servicio de vigilancia, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo varios de estos colegios que tenemos en distintas zonas de influencia. Y ya con esto voy acabando, terminaría nuevamente con lo que les mencioné cuando entramos al detalle de la planta de Puerto Maldonado, que era una iniciativa estatal. Les dije que las demás PETARES de la cartera son IPCs, son iniciativas privadas. Tenemos una cartera también importante, iniciativas privadas de PETARES, ¿no? En distintas regiones. En este caso es Huancayo, el Tambo y Chilca, ¿no? Por 90 millones. La de Chincha por 35 millones. Y Tarapoto, que es por 27 millones. Entonces, eso es básicamente la cartera. Les he hecho un repaso bastante, digamos, general, resumido de los proyectos. Nuevamente, quiero ir a la lámina inicial, ahora que ya hemos explicado los proyectos. Esto es lo que les mencioné en el inicio, ahora que ya tienen un poco cierta noción, conocimiento de los proyectos. Este es digamos, nuevamente lo que explicamos a inicio de año, era el orden que nosotros planeamos tener en cuanto a adjudicación de iniciativas estatales y privadas, superior y parte inferior, respectivamente. Esto puede ir modificándose, los cronogramas se los podemos ir mandando y actualizando para que ustedes los tengan, digamos, a la mano. Esto lo podemos tener en las siguientes semanas, muy pronto. Pero de todas maneras creo que era importante que conozcan el detalle, y con este precedente detrás de ya ir diferenciando, haciendo esta diferenciación, nuevamente para nosotros es bien importante que nuestros inversionistas que estén interesados en los proyectos conozcan pues que nosotros buscamos la diferencia, digamos, entre estos dos mecanismos dentro de las APPs, que son las iniciativas estatales y las privadas, donde buscamos respectivamente el hito de adjudicación e hito DI, ¿no? Hito declaratorio de interés. Entonces, resumiendo, es 23 proyectos maduros, más de 5.500 millones de dólares, y bueno, esperamos muy pronto mandarles las fechas de adjudicación para que ya tengan la información bastante más completa, ¿no? Entonces, con eso voy terminando la presentación, y más bien muchas gracias. Bueno, César, muy interesante. 5.500 millones de dólares en proyectos. Esto es una cifra bastante atractiva para cualquier inversionista. Así que te felicito. Creo que la gestión que adelanta por inversión es maravillosa. Yo quería, antes de entrar a las preguntas que tenemos algunas de nuestros oyentes y nuestros espectadores, quería preguntarte, César, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros empresarios que nos están escuchando y los que pertenecen a nuestro gremio son inversionistas extranjeros, ¿cuál es el clima de inversión que en este momento hay aquí en el Perú, en este momento de esta coyuntura de salud que estamos viviendo? Es decir, ¿se mantiene digamos, como ese atractivo para los inversionistas, estabilidad jurídica, un panorama estable en temas de flujos de capitales? ¿Cuál es tu opinión, César? Sí, a ver, te hago un análisis quizás pre-COVID y luego el post-COVID, ¿no? Pre-pandemia, post-pandemia. El pre-pandemia, recordarles, digamos, lo ya conocido, la relevancia, la estabilidad que tiene nuestro país macroeconómicamente, los bajos niveles de deuda, baja inflación, siendo reconocidos por las principales agencias
crediticias como uno de los países más importantes, que tiene una de las calificaciones más importantes de Latinoamérica. Esto nos ha dado incluso, y lo menciono el pre-COVID porque nos está dando de alguna manera cierto margen de maniobra con esta pandemia para poder enfrentar la misma, ¿no? Tenemos, gracias a estos 20, 25 años de estabilidad férrea macroeconómica, estabilidad fiscal, estamos ahora tenemos el margen, tenemos digamos, la habilidad, tenemos el potencial de poder responder a esta crisis de manera que podamos salir pronto de la misma, ¿no? Digamos, haciendo uso de los recursos fiscales. Y eso nos permite que igual, si bien evidentemente las cifras puedan ir cambiando, va a ser un año malo para todos en cuanto a crecimiento, probablemente se va a incrementar el déficit, pero dado ese margen que menciono, nos va a dar cierta maniobra para seguir teniendo, digamos, cifras y un estándar macroeconómico bastante respetable. De hecho, hace unas semanas emitimos bonos soberanos en plena pandemia, a las tasas más bajas históricas, ¿no? Entonces es un poco la idea para que se tengan la noción de cómo los inversionistas nos siguen viendo afuera a pesar del contexto difícil. Entonces, ya entrando, esto es un poco el post-COVID, ¿no? El cómo vamos a poder enfrentar esta crisis. Yo creo que tenemos el margen de maniobra. Y entrando a la parte específica de los proyectos, que es probablemente lo mismo que va a ocurrir o va a ocurrir en Colombia o está ocurriendo en Colombia, que la apertura de esta cuarentena, digamos, este tiempo de confinamiento, va a tener ciertas fases, ¿no? Donde algunos sectores van a tener cierta prioridad, más allá del R, que es el ratio de contagio, ¿no? De la pandemia, también por la prioridad que pueda tener el sector. Y de hecho los proyectos de infraestructura van a tener una prioridad en estas fases, ¿no? Entonces, y recordarles que muchos de estos proyectos están, excepto los proyectos de salud y educación, que no hace falta mencionarlo porque la misma pandemia los resalta y les da importancia. Ahora más que nunca vamos a necesitar proyectos de salud y educación, pero recordarles que, digamos, la mayoría de los proyectos que tenemos de APPs nosotros están en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que es lo que se está resaltando muchísimo ahora, que es la que vamos a tener que utilizar, digamos, post-COVID, para poder sacar nuevamente al país de esta crisis, ¿no? Porque la crisis evidentemente demanda no solamente los recursos fiscales inmediatos, sino un plan más de mediano-largo plazo para reactivar la economía de manera más estructural, llámese PBI potencial, si lo quieren decir, o si quieren ser más técnicos. Y ahí evidentemente el rol de proinversión es vital, es medular, ¿no? Porque nosotros manejamos más del 50% que les mostré en esta lámina del PNIC, más del 50% de los proyectos grandes priorizados de infraestructura. Entonces, ni qué decir, ¿no? Un poco respondiendo ya, resumiendo la respuesta, Luis Fernando, Sí. Proinversión quizás ahora más que nunca va a tomar un rol fundamental y estos proyectos, por ende, también, ¿no? Ok, interesante. Bueno, César, aquí tenemos una pregunta de Andrés Osorio, una de nuestras empresas afiliadas de Hereford. Dice, buenos días a todos. Sabemos que hay bastantes proyectos que vienen desde hace tiempo o que son recientes. Los números y las estadísticas los han venido mostrando. El país tiene la gran necesidad de ejecutar, tiene los recursos. Sabemos que hay millones de trabas en algunos casos por corrupción o burocracia, pero finalmente, ¿qué se propone por parte de Proinversión para que todas esas barreras dejen de prevalecer a lo realmente importante que es empezar en este momento? ¿Cuál es tu opinión, César? Sí, sí, es cierto, ¿no? Ha habido mucha dilación en los últimos años. En general, en la historia de Proinversión siempre han habido trabas en los últimos años. Recientemente, en particular por lo que se menciona, los temas de corrupción también han afectado. Lo que les puedo decir es que, digamos, estos son temas que se están trabajando y que de alguna manera, nuevamente el slide que les muestro, el hecho de que ya se haya priorizado, de alguna manera se ha conversado mucho de este tema y se decía tenemos que partir por anclar las expectativas del inversionista,
¿no? Porque es muy fácil decir vamos a hacer estos cambios o una reforma o cambios profundos, pero ir dando señales, ¿no? La idea de este plan nacional fue justamente esa, de comenzar a dar una señal al mercado de cuáles son estos proyectos que se están priorizando, más allá del gobierno que es de turno, ¿no? Esto es muy importante porque evidentemente convierte a la importancia de los proyectos más una política de Estado, no una política de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente yo no les puedo, nosotros como un procurement agency, que lo es Proinversión, somos una agencia, no somos los policy makers, digamos, los que definimos estos temas, lo hace más el MEF, pero sí les puedo decir que evidentemente para mí, yo lo veo también como un antes ex inversionista o antes miembro del sector privado, para mí este plan nacional es una señal de que el gobierno está realmente poniéndoselas en serio con los proyectos, que la mayoría son proyectos nuestros, que están en nuestra cartera, de que realmente quieren comenzar a anclar las expectativas de los inversionistas con una nuevamente política de Estado. Entonces, yo les dejaría ese pensamiento, ¿no? Y por eso también les dejo este resumen del Plan Nacional, porque muestra digamos, el interés explícito que tiene el Estado, el gobierno, por priorizar estos proyectos incluso más allá de las fechas en las que ellos se queden como gobierno, ¿no? Nuevamente una política de Estado. César, muy bien. Y en esa misma línea de lo que tú estás diciendo, que esto se convierte como en una política de Estado, hoy nos pregunta José Gabriel Tafur, dice César, el gobierno de hoy está ya para terminar su periodo. ¿Qué proyectos quedarían adjudicados concretamente antes de la finalización de este gobierno? ¿Cuáles crees tú que serán los principales proyectos que van a quedar adjudicados? Sí, ahí estoy un poco limitado, digamos, a mí me encantaría decírselos formalmente, pero digamos estoy limitado por lo que les mencionaba de las fechas de adjudicación que estamos en actualización y no les puedo aún mencionárselas. Digamos, quedamos con el cargo de actualizárselas, pero sí voy a este slide que fue el que presentamos nuevamente a inicios de año, sin fechas, pero aquí más o menos pueden darse una idea de cuál era el orden en cuanto a cronogramas de adjudicación, ¿no? Que teníamos en ese entonces. Digamos, la priorización puede ir cambiando, nuevamente se los vamos a dejar saber, no se preocupen, pero ahí más o menos en las iniciativas estatales, por ejemplo, ven que los proyectos que estaban más avanzados, y se los mostré también en el detalle en las fichas, ¿no? Recuerden que están con el color verde, ámbar o rojo, que es transacción, estructuración o formulación. Los proyectos más avanzados en iniciativas estatales son masificación de gas, que es el primero que ven, el Tren Macho, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, y básicamente los proyectos de líneas de transmisión, subestaciones, ¿no? Que son las tres que ven primero. Esos eran los proyectos que teníamos para este año en iniciativas estatales, y en iniciativas privadas era el COAR Centro, el minero Algarrobo, el minero hidráulico Algarrobo y el ABP, ¿no? Que es el proyecto más grande en cartera. Bueno, muy bien. ¿No? César, aquí nos pregunta Gerardo López, dice, para los proyectos de educación y salud, ¿se ha considerado el impacto del COVID-19 desde la óptica del distanciamiento social, protocolos y cambiar más a servicios remotos? Esta es una pregunta interesante porque con esta coyuntura que estamos viviendo, no se sabe si algunas de los requerimientos para adjudicar estas obras van a tener que incluir protocolos de salud, algunos tipos de mejoras en las obras que se van a realizar precisamente para atender esta coyuntura. ¿Tú qué opinas al respecto, César? Sí, eso también, evidentemente, porque es algo que está en curso, así como las actualizaciones, muchos de estos proyectos están justamente lo que mencionan, se están discutiendo con los equipos de estructuración. Yo sí adelanto, evidentemente, sin dar una apreciación, digamos, aún final, porque nuevamente el tema está en curso, pero sí, evidentemente, no solamente para los proyectos de educación y salud, en cuanto al objetivo final de los mismos, ¿no? Que es lo que mencionas, que quizás muchos servicios van a tener que hacer remotamente. Entiendo que eso es algo que se está viendo, pero incluso también para los otros proyectos en otros sectores, donde incluso evidentemente va a tener que aplicar para el desarrollo mismo, la ejecución misma de las obras. Eso es algo que también se está discutiendo con entre los equipos de estructuración
de Proinversión y los ministerios, los concedentes. Lo que sí les puedo asegurar nuevamente, ¿no? Nuevamente con cargo a ir definiéndoles más estos temas, porque sí es una pregunta bastante frecuente y entiendo que es una pregunta bastante relevante y hay que responderla de manera mucho más elaborada conforme vaya avanzando o se vayan dando las determinaciones finales. Sí les puedo ir asegurando nuevamente con lo que les mencioné, que estos proyectos igual van a tener toda la prioridad en cuanto a la necesidad de ejecutarlos, ¿no? En esas fases que les mencioné, estos proyectos van a estar en estas fases priorizadas, ¿no? Bueno, excelente, César. Pregunta Carlos Pinzón. Yo sé que ya tú nos hablaste de que en este momento no quieres comprometerte con fechas, pero pregunta Carlos Pinzón, buenos días. ¿Se tiene alguna fecha proyectada o estimada para la adjudicación de la licitación 7 regiones, proyecto de distribución de gas natural para el centro del país? ¿Tú crees que eso sale este año, César? Por lo menos para tenerlo claro, o en el primer semestre del próximo año. A ver, yo pienso que lo que se estaba discutiendo, nuevamente en teorías, algo que no está definido, pero digamos les puedo mencionar parte de las conversaciones, es que podría ser a fin de año. Se hablaba originalmente era segundo trimestre, recordemos, ¿no? Ok. Iba a ser prácticamente en estas semanas, ¿no? Pero esto evidentemente ha cambiado, se habla de tercer trimestre, último trimestre. Yo siempre soy conservador y trato de decirles esto por la misma coyuntura y no se sabe si esto se va a alargar más. Digamos, el tema del confinamiento, de la cuarentena, podría ser primer trimestre del próximo año. Pero lo que tengo entendido es que formalmente, hoy por hoy, se está hablando de entre tercer y cuarto trimestre de este año, ¿no? Como les digo, podría extenderse al próximo año, al primer trimestre del 2021, pero hoy por hoy se está hablando del tercer cuarto trimestre del 2020. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta más del ingeniero Luis Eduardo Munevar y es muy interesante porque nosotros dentro del Consejo Empresarial Colombiano estamos generando un programa de apoyo para los emprendedores y pregunta Luis Eduardo, ¿cuáles caminos deberían los emprendedores seguir para recibir apoyo? Es decir, ¿hay acceso para las pequeñas empresas que quieran participar en este tipo de proyectos? ¿Cuál es la sugerencia tú como directivo de Proinversión que nos puedas recomendar? Sí, claro. Es buena pregunta, porque ahí primero me hace recordarles lo que les dije al inicio, que si bien nosotros tenemos el encargo de estructurar los proyectos de infraestructura APP, los proyectos grandes que tenemos en el país, también tenemos un rol complementario, igual de importante, no complementario, quizás igual de importante, pero complementa mucho el trabajo de infraestructura, que es el de facilitar a los inversionistas con estos mecanismos de inversión para la facilitación de la inversión privada, ¿no? Mencionaba el régimen de recuperación, que no es para montos enormes, estamos hablando, claro, 5 millones de dólares son montos importantes, pero no son los montos que estamos viendo en este slide, por ejemplo, y los convenios de estabilidad jurídica. Entonces son mecanismos que nosotros damos para incentivar empresas de distinto tamaño, no solamente las empresas muy grandes. Y también la guía en general en cuanto a cómo establecerse en el país o cómo quizás avanzar en cuanto al contacto con ciertas empresas, ¿no? Nuestra información es toda pública, yo ahí recomendaría, yo encantado de recibir los correos de ustedes, cosa que los podemos poner en nuestra base de datos y estén muy al tanto con nuestros newsletters, nuestros canales, nuestras plataformas digitales, de cómo van avanzando estos proyectos, ¿no? Van a ir notando y viendo qué proyectos digamos, qué empresas pueden ir entrando a las convocatorias, digamos, al proceso de licitación, cosa que ustedes con anterioridad pueden tener esa noción. Y una vez que el proyecto sea adjudicado, ya teniendo esta información, ustedes mismos pueden contactar directamente a las empresas adjudicadas, porque siempre acordémonos que entre el cierre comercial o entre la adjudicación al cierre comercial, que es la firma del contrato, hay un margen importante de tiempo, y más todavía entre el cierre comercial y el cierre financiero, donde también las empresas medianas proveedoras, por ejemplo, pueden tener un contacto con los concesionarios que se adjudicaron en los proyectos. Entonces, yo ahí les recomendaría estar muy al tanto de la información, escríbanos, cosa que, digamos, de manera, digamos, como producto final de este contacto o de empaparse de nuestra información, al final va a derivar en que ustedes puedan tener mucho más claro
quiénes son los inversionistas que están interesados en nuestros proyectos, ¿no? Sí, eso para nosotros es súper interesante, César, porque obviamente muchas de las empresas que pertenecen a nuestro gremio son pequeñas y podrían ser, como tú dices, bien claro, proveedores de los que se adjudican estos proyectos, estas licitaciones. Nosotros tenemos el caso de varias empresas grandes, como puede ser el caso de ISA o de Eléctricas de Medellín, que se han adjudicado grandes proyectos. Y en el interior de nuestro gremio, ellos generalmente buscan entre nuestras empresas proveedores que puedan apoyar el desarrollo de estas obras. Eso que tú dices es muy claro y eso lo menciono para las personas que están conectadas y nos están escuchando y es hay que estar muy pendiente de los proyectos. Yo soy una empresa pequeña, pero no puedo participar en un proyecto directo, pero puedo ser proveedor de alguna de esas empresas que se ganan los proyectos. Así que yo en ese orden de ideas, sí, César, te agradezco que nos mandes el newsletter a nosotros como consejo y nosotros nos encargamos de hacerla llegar a todos nuestros afiliados, pero muy interesante. Yo quería hacerte Perfecto. una última pregunta. ¿Cómo ha funcionado, digamos, en tu opinión, qué tal ha sido el resultado de los proyectos que se manejan a través de la figura obras por impuestos? ¿Se ha cumplido, ha superado las expectativas o podría estar todavía mejor? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo pienso que ha sido un mecanismo bastante interesante. Nos ha permitido cubrir gaps eh, complementarios a lo que nos da los proyectos grandes de infraestructura, en proyectos quizás más pequeños a nivel regional. Nos ha permitido también tener mucho más sinergias con los gobiernos regionales, ampliar las capacidades de los mismos. Y está permitiendo a las empresas, que al final es la función final que tiene, la función medular que tienen las obras por impuestos, poder cumplir con sus objetivos también de responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es lo que buscan un poco estos proyectos. Entonces, es un win-win, ¿no? Gana el Estado porque evidentemente permite que digamos, lo que busca la obra por impuesto, para ser muy rápido, es evidentemente que el privado haga lo que en realidad podría hacer el Estado, lo haga el privado que tiene un mejor conocimiento, digamos, se le emite un certificado que va con cargo, digamos, que reemplaza lo que se va a pagar en impuestos en una etapa posterior. No lo hace el privado de manera más eficiente, gana el Estado porque eso beneficia a las regiones y gana el privado porque los ayuda no solamente en cuanto a imagen, sino también en cuanto a los beneficios que dan en proyectos que pueden estar contiguos, ¿no? Muchos de las empresas que están en el esquema de ahora por impuestos son, por ejemplo, empresas mineras, que usan mecanismo para beneficiar, digamos, a proyectos alternos o proyectos complementarios que se están dando en la zona de influencia del desarrollo minero, ¿no? Entonces, está permitiendo que se cierren muchos de estos gaps, ¿no? El reto que tenemos es que, gaps a nivel regional, ¿no? Es lo que me refiero. El reto que tenemos es que se siga diversificando, que, digamos, más empresas apliquen a este mecanismo. Ahí los incentivo a ustedes a que también podríamos tener otra presentación cuando gusten, más enfocada en obras por impuestos, y los incentivo a que digamos, averigüen más sobre el mecanismo, nos pregunten, porque realmente es importante, y yendo a la pregunta anterior, Luis Fernando, también le puede interesar a empresas no necesariamente enormes, pero digamos a empresas que pueden ser los que se dedican a hacer estos servicios con las empresas que desarrollan la obra por impuestos. Y recordemos que no solamente es acero y cemento, ¿no? Las obras por impuestos no solamente pueden ser, digamos, construir una u otra cosa, sino de repente dar un servicio, algo mucho más intangible, ¿no? Desde de repente un servicio educativo, ahora en tiempos de pandemia, hasta un servicio de salud, en fin, pueden haber muchas maneras creativas, esa es la flexibilidad que da el mecanismo para poder desarrollar el mismo, ¿no? Mira, yo por ejemplo estoy viendo que está conectada Adriana Reyes, que presta servicios de salud. Fíjate que ella podría tener una participación, Adriana, ahí en prestar todo lo que son sus sistemas de salud para las personas que se van a hacer estos consorcios o que se van a adjudicar esos proyectos. Veo también por acá a Javier, a nuestro querido Jorge Álvarez. Ellos se especializan en temas de ser señalética y todo lo que es la señalización para las obras. Una empresa pequeña que podría participar en estos proyectos. Obviamente veo aquí a José Ignacio Orozco de Unión Eléctrica, que bueno, ellos ya están metidos en las grandes ligas y ya son, como dicen ustedes, de la casa. Pero digamos que veo a Rodrigo Reboredo, a Sofía Córdoba, que es asesora de comunicaciones, Rodrigo, que es especialista en marketing.
que tienen oportunidades para participar en estos proyectos. Y yo quiero invitar a los empresarios para que le pongan mucha atención al sector público. Soy muy cercano a Sofía y el otro día me decía Sofía Córdoba que las personas le tienen como un poco de temor a contratar también con el Estado. Si bien a través de Proinversión se manejan las asociaciones público-privadas, proyectos en activos y obras por impuestos, aquí está asegurada el flujo de dinero porque está todo supervisado por Proinversión. Yo quisiera como que tú le dijeras a todos estos empresarios que nos escuchan el día de hoy, ¿por qué sus empresas deben considerar este tipo de proyectos dentro de su flujo de negocios posibles? Sí, bueno, como tú lo mencionas, ¿no? Al final, la ventaja de Proinversión, como lo mencionamos en otra pregunta, hay desventajas a veces en las dilaciones de algunos proyectos en los cuales se está trabajando y es un reto pendiente y continuo, en verdad, que creo que se está tratando de aliviar. Pero la ventaja es que se asegura que los procesos, digamos, de los proyectos mismos, la transparencia de los mismos, porque son licitaciones públicas, porque tiene toda la información explícita al mercado, porque se hace una convocatoria a distintos inversionistas, a diferencia de otros mecanismos, como pueden ser las obras públicas, el gobierno a gobierno, por ejemplo, que es mucho más acotado, que hace que, digamos, muy pocas empresas, mucho más relacionadas al país, que se lleva el proyecto, digamos, particular, eso limita un poco la presencia de otras empresas, pero la ventaja de las APPs, de los proyectos que manejamos nosotros, es que ahí puede entrar cualquier tipo de inversionista. Miren el caso, por ejemplo, de Titicaca, que entró Copasa, una empresa española, entró Fipasa, una empresa mexicana, Veolia, una empresa francesa. Bueno, el proponente fue una empresa peruana-española, digamos, española básicamente, y Aqualia, que es una empresa también española-mexicana. En fin, entonces y hubo interés de fondos de inversión, y está en lo que tú mencionas, Luis Fernando, los proveedores. También muchos proveedores que están ahora ya en contacto con estas empresas de saneamiento, de agua, y como el proceso es transparente, es un proceso, un concurso público, toda la información es transparente, hay muchas entidades involucradas en el mismo, no solamente el concedente, que es el ministerio que nos da el mandato de estructurar el proyecto, sino el Ministerio de Economía y Finanzas, el regulador, y si es un proyecto cofinanciado, también entra la Contraloría General de la República, ¿no? Que es muchas veces lo que también va en contra de la fluidez de los proyectos, Claro. y nuevamente en lo que se está trabajando, pero que al mismo tiempo todo tiene un pro y contra, garantiza la transparencia de los mismos, ¿no? Entonces, no hay un proyecto más transparente y que garantice más al inversionista que está trabajando con información fluida, digamos, y abierta, que las APPs que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, por ese lado, además, los incentivo por el énfasis que le estamos dando al desarrollo sectorial. Han visto el PAI que les mostré, han visto los proyectos que les mostré. No les he mostrado solamente carreteras, proyectos de energía. Ven que estamos comenzando a entrar a proyectos de corte mucho más social. Empezamos en algún momento con los proyectos de agua y saneamiento y lo vamos a ver ahora profundizarse, y creo que va a ser más aún con esta coyuntura con los proyectos de educación y salud. Entonces, yo los incentivaría a que sigan pendiente de la información, igual con Oxy, como mencionaste tú, y nos escriban. Estamos nosotros, nuestra labor, mía, de mi equipo, de la Dirección de Servicios al Inversionista, es guiarlos y estar pendientes de que ustedes, cualquier duda que ustedes tengan, la puedan aclarar lo más pronto posible. Excelente, bueno, pues nos queda muy claro. Únicamente nos queda agradecerte y resaltar que los inversionistas colombianos y las empresas peruanas que hoy también forman parte del Consejo Empresarial Colombiano, estaremos muy atentos a ese newsletter que tú nos mandes para poder detectar esas oportunidades de participar en los proyectos de inversión que ustedes están poniendo al servicio de todos los demás. Seguramente Proinversión también hace compras. Después ya tendremos oportunidad para que nos cuentes qué compra Proinversión. De pronto compra tecnología, compra asesorías, compra capacitación. En fin, yo creo que Claro. Proinversión, una de las grandes entidades del Estado o digamos privadas en servicio del Estado, es un buen cliente para muchos de los que nos oyen el día de hoy. Así que muchas gracias, César, por tu apoyo y una vez más, felicitaciones. Creo que nos has dejado el panorama muy claro de 5.500 millones de dólares. Si nosotros lográramos tener el 1% en una de nuestras empresas, sería un éxito. Así que muchas No, gracias, César. encantado. Encantado, Luis Fernando, un gusto, cuando gusten.
Bueno, mis queridos amigos, a nuestros empresarios y a las personas que se unieron el día de hoy, una vez más, muchas gracias por haber compartido. A todos ustedes. Dani, por favor, nos cuentas cuál es la próxima conferencia que tenemos. Sí, Luis Fernando, el día de mañana estaremos con Jaiber Pérez, él es conferencista internacional, hablando de la neurociencia y la inteligencia financiera moderna. Entonces esperamos Buenísimo. mañana a las 8:30 de la mañana. Un tema bastante interesante. Bueno, César, muchas gracias y una vez más, felicitaciones por tu exposición. Hasta pronto y gracias. Gracias. Hasta luego.